Gracias, Joel. ¿Podrías confirmarme que se puede ver las diapositivas? Sí, doctor, se puede observar. Excelente. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación del Ex Academy en este evento tan interesante en el que he venido escuchando algunas disertaciones de otros colegas, también bastante buenas. Y quisiera agregar a esas buenas ponencias que he podido escuchar una de mi autoría. De hecho, uno de los, como bien me ha presentado Joel, eh, es uno de los temas que veo todos los días en realidad, es los principios que rigen los procedimientos administrativos sancionadores. He tenido la oportunidad de justamente ver estos temas tanto desde la perspectiva del sector privado como del sector público, siendo este sector en el que actualmente me estoy desempeñando profesionalmente. Entonces, bueno, para no hacerla muy larga y entrar al tema en cuestión, vamos a entrar a un pequeño preámbulo, ¿no? Como punto de partida, siempre es bueno definir qué es un procedimiento administrativo sancionador. De hecho, en el Perú, el procedimiento administrativo sancionador es un resultado de una evolución de cómo llegar a imponer sanciones a los administrados. ¿De acuerdo? Originalmente no existía una regulación específica de cómo se debían llevar a cabo estos procedimientos, simplemente la ley de procedimiento administrativo general original no contemplaba unas etapas definidas, ni mucho menos principios que los rigieran, ¿no? Todo se basaba prácticamente en que cada una de las instituciones podían regular a su manera estos procesos para poder llegar a imponer sanciones. Cuando sale el decreto legislativo 1272, básicamente lo que se hace es también regular las etapas del procedimiento administrativo sancionador e incluso llegar a poner alguna serie de definiciones, ¿no? Como punto de partida, en ese sentido, tenemos que un procedimiento administrativo sancionador es un conjunto de actos destinados a determinar o no la responsabilidad administrativa de un presunto infractor. ¿De acuerdo? En este procedimiento lo que se va a hacer es otorgar la oportunidad al presunto infractor para alegar los argumentos que consideren oportunos y de esa manera eh, poder ejercer su derecho de defensa a cabalidad. Adicionalmente, este procedimiento administrativo sancionador, el PAS, tan conocido como PAS, es una manifestación del ius puniendi atribuido a la administración pública que se sustenta exclusivamente en la autotutela administrativa. De esta manera se pueden imponer sanciones, se pueden establecer gravámenes, se pueden dictar medidas correctivas en contra de los presuntos infractores o contra los infractores definidos al concluir este procedimiento, sin la necesidad de recurrir a un juez. Y de esta manera, directamente son las entidades públicas quienes van a poder definir las sanciones a establecer. Eh, Otro punto importante es que la existencia de esta regulación es una garantía esencial para los administrados. Si no existiera también esta regulación, se podría presumir que pudieran existir procedimientos, podrían existir situaciones en las que directamente las instituciones públicas establezcan una multa de forma directa, ¿no? Lo cual no se puede permitir porque siempre pueden concurrir situaciones a tomar a consideración y que pudieran también generar que, que no se determine la responsabilidad en el marco de un incumplimiento detectado en campo, ¿no? Podría suceder también que se ha subsanado la conducta o que existió pues un tema de confianza legítima en alguna indicación de la autoridad correspondiente y esto podría llevar a eximir de responsabilidad al presunto infractor. O sea, existen situaciones que debieran ser consideradas y que son consideradas al momento de tramitar un procedimiento administrativo sancionador. Es por eso que no es posible que se imponga directamente una multa o sanción eh, de plano, ¿no? Es así que los procedimientos administrativos sancionadores tienen dos orígenes en realidad. Un primer origen es la denuncia de parte y otro segundo origen vendría a ser las investigaciones efectuadas por las entidades al momento de verificar, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones. Las denuncias de parte
para poner un ejemplo, normalmente suceden en procedimientos administrativos sancionadores generados como consecuencia de denuncias en materia de consumo, ¿no? Normalmente ese es el origen para, para iniciar estos procedimientos por el INDECOPI. Y, por ejemplo, las investigaciones efectuadas por las entidades se dan en el marco de, por ejemplo, el cumplimiento de un plan de fiscalización. En el caso del OEFA, tenemos que el OEFA cuenta con un plan de evaluación y fiscalización ambiental, que se denomina Plan EFA, en el que establece las fiscalizaciones que va a desarrollar de forma rutinaria a lo largo de todo un año. Ahora bien, entramos ya de lleno a lo que son los principios. Como se establece en el todo el LPAG, existen 11 principios a la fecha recogidos de forma escrita en el todo el LPAG. Tenemos el principio de la legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, o también conocido como proporcionalidad, ya luego entraremos a esa conversación, el de tipicidad y el de irretroactividad. Para cerrar, los otros 6 principios son el de concurso de infracciones, la continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y el non bis in idem. Ahora bien, el primer principio que tenemos es el principio de legalidad. El principio de legalidad presupone tener 3 elementos claves: la lex scripta, la lex previa y la lex certa. Es decir, tiene que existir una ley, que esta ley sea anterior a la conducta que se quiere reprimir, y que esta ley incluya preceptos jurídicos con suficiente grado de certeza. De esta manera, tenemos los elementos básicos para poder cumplir con el principio de legalidad. Y de hecho, el principio de legalidad es uno de los principios, digamos, más bases que tenemos a nivel de procedimiento y que va a llegar a aplicar, que va a tener pequeñas materializaciones o manifestaciones a través de otros principios, como veremos más adelante, como podría ser el de tipicidad. Y de hecho, en ese sentido, se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional al manifestar que no existe una identidad entre el principio de legalidad y el principio de tipicidad, ya que el primero tiene un primer espacio de cumplimiento, ¿no? Se llega a satisfacer con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, ¿no? Mientras que el segundo se refiere a la precisa definición de la conducta que la ley considera falta. Es así que también se debe tomar en consideración que no está sujeto a una reserva de ley absoluta. Podría suceder que existan remisiones de parte de la ley hacia los reglamentos respectivos, ya que normalmente, ustedes sabrán que los procesos legislativos no consideran todas las aristas peculiares que puedan haber a nivel de entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el INDECOPI es, digamos, la entidad por excelencia que va a tomar conocimiento de temas de competencia, de temas de consumidor, y ellos son los que terminan pues también estableciendo eventualmente los tipos infractores, ¿no? O sea, de esta manera se tiene una forma más dinámica de llegar a regular y de establecer pues cuándo corresponde establecer una sanción o no. Normalmente hay algunas entidades en las que se les otorga directamente a través de las leyes la capacidad de tipificar infracciones. Eso es el caso de OEFA. OEFA puede tipificar directamente infracciones, y como no sucede en el caso de la Autoridad de Transporte Urbano, para el IMICAYA o en la DATU, no se cuenta con esta posibilidad de tipificar infracciones, ¿no? Entonces, al no poder contar con esa posibilidad de tipificar infracciones, lo que se hace es que la autoridad sectorial correspondiente va a encargarse de regular los tipos infractores correspondientes. El segundo principio a tratar, ese es un principio bien interesante, es el del debido procedimiento. Parte de una premisa básica muy interesante, ¿no? El decreto legislativo 1272 lo que hace es ya establecer una obligación de separar en dos autoridades distintas, no necesariamente órganos, pueden formar parte de un mismo órgano, la etapa de instrucción con la etapa de decisión. De esta manera, lo que se logra es
que la decisión a imponer se tome con la mayor imparcialidad posible, evitando que la autoridad tome una decisión basada en juicios de valor previamente concebidos. ¿Esto cuándo sucede? Cuando la autoridad instructora es la que detecta en campo, por ejemplo, que se han cometido determinadas o habría concurrido determinados supuestos que configuran un tipo infractor. Entonces, acá tenemos una primera etapa que va a ser exclusivamente definida por la autoridad instructora y que concluye básicamente en el análisis de la responsabilidad y el establecimiento de recomendaciones que se materializa en lo que se conoce como un informe final de instrucción y que es remitido a la autoridad decisora para que ésta pueda, primero, notificar al administrado y luego, con los descargos también recibidos del administrado, establecer si corresponde o no determinar la responsabilidad y, de la mano de la responsabilidad, las eventuales sanciones. En ese sentido, lo más importante dentro de este principio es, primero, haber reconocido la separación de estas dos autoridades. Al haber reconocido esta separación, nuevamente, lo que se evita es un sesgo que pueda tener la autoridad. Y segundo, que la autoridad instructora desarrolle el expertise necesario para indagar e investigar los hechos en materia de procedimiento. Si la autoridad instructora no llega a obtener los medios probatorios adecuados, sea en la etapa de investigación o sea en la etapa de imputación de cargos, lo que va a generar es que la autoridad decisora no cuente con elementos suficientes para poder determinar la responsabilidad o para poder generar convicción en sí misma de que se ha cometido cierta infracción. Y al suceder esto, lo que va a conceder, lo que va a suceder, si es que no existen medios probatorios suficientes, y como veremos más adelante, en virtud del principio de presunción de licitud, la autoridad decisora va a determinar el archivo del procedimiento, ¿no? Acá hay situaciones que se tienen que tomar en consideración, mucho debido a la separación que existe a nivel estructural del procedimiento. Entonces, digamos, como un breve repaso de los elementos que componen pues, este principio del debido procedimiento, tenemos que están los derechos de ser notificados, exponer argumentos, ofrecer y producir pruebas, obtener una decisión motivada y solicitar el uso de la palabra y o impugnar las decisiones. En este punto sí me gustaría comentar algunas situaciones interesantes que se han venido dando a nivel práctico en determinadas instituciones, sobre todo en el caso de solicitar el uso de la palabra. Como bien comentaba en algún artículo que presentó el doctor Ramón Guapaya, existen entidades públicas que deciden no otorgar el uso de la palabra debido a que consideran que ya el expediente contiene todos los elementos suficientes para poder ellos determinar un sentido, ¿no? Determinar o el archivo o determinar la determinación de responsabilidad, ¿no? Entonces, acá la discusión es interesante porque en realidad, ¿qué tan necesario puede llegar a ser el uso de la palabra? Y de acuerdo a la postura esbozada por el doctor Guapaya, es que es totalmente fundamental siempre otorgar el uso de la palabra. Evidentemente, imagino que con algunos atisbos, ¿no? Definitivamente no vamos a pedir el uso de la palabra cada semana para poder de esa manera trabar el procedimiento, ¿no? Y lo que también se critica en este artículo que él comentaba es que justamente no se suele usar o no se suele otorgar el uso de la palabra para evitar en problemas como por ejemplo la caducidad del procedimiento. Entonces, al tener ese tipo de situaciones, sí podría suceder que el uso de la palabra sea utilizado solamente como una herramienta de dilación. Entonces, ahí sí considero, y que queda como una discusión todavía abierta y que tiene bastante espacio para ver si es que realmente existe una afectación al debido procedimiento, la cantidad de informes orales que puedan existir dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Podríamos hablar tal vez primero de un informe oral con la autoridad instructora y un segundo informe oral con la autoridad decisora. Va a depender mucho, ¿no? O sea, ahí van a haber variables interesantes, porque pueden incluso, luego de haber presentado el informe oral, haberse encontrado un medio probatorio
fenomenal que pudiera jugar o en contra o a favor, y en esa situación debiera también otorgarse la oportunidad de solicitar el uso de la palabra. Entonces acá va más que nada por un análisis de la situación en la que se concurre. Una, unas- un aspecto en el que sí tal vez podría ser, eh, digamos, dejado de lado un poco este derecho a solicitar el uso de la palabra, es en algunos tipos de infracciones tal vez más mecánicas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del sector transporte existen velocímetros, y el velocímetro lo que hace es simplemente ver si excediste o no determinada velocidad, ¿no? Imaginemos en una vía de 60 kilómetros por hora, vas a 80 kilómetros por hora, el velocímetro lo que hace es sacar su resultado, tomar una foto de la placa. Evidentemente el velocímetro tiene que estar correctamente calibrado, se le otorga una oportunidad de presentar descargos a la contraparte, en este caso al administrado. ¿Y qué podría decir de distinto en el informe oral a lo que ya manifestado en el, en el descargo? Ahí podría llegarse a discutir un poco la necesidad o no de otorgar el uso de la palabra, ¿no? Entonces, tal vez, para ser un poco más sintética esta última parte que he venido comentando sobre el uso de la palabra, habrían dos supuestos, ¿no? Una regla general en la que por lo menos se le otorgue la oportunidad al administrado de exponer o, solicitar, o de tener acceso a un informe oral eh, ante la autoridad instructora y uno ante la autoridad decisora, y en algunos casos de procedimientos que ya son muy puntuales, que realmente la capacidad probatoria que pudiera tener no va por el lado de la exposición que pudiera tener un buen abogado o incluso el mismo administrado, sino en realidad por aportar medios probatorios distintos, ¿no? O sea, el único medio probatorio que pudiera funcionar en el caso de superar una velocidad es demostrar que el vehículo, por ejemplo, no estaba en la ciudad de Lima y la foto del velocímetro es de un vehículo que estaba en Lima, ¿no? En esa fecha, en esa hora y en esa oportunidad. Entonces, esa sería la única forma, ¿no? ¿Y qué tan necesario puede llegar a ser ahí el uso de la palabra? En realidad, si se demuestra con medios probatorios adecuados, como pudiera ser, se me ocurre una grabación de que el video estaba en provincia y tiene en ese video también la fecha y hora, se puede llegar a tener ese tipo de separación. Ahora, otro caso interesante también que se ve con la impugnación de las decisiones sucedió en UEFA. De hecho, es un caso que me llamó mucho la atención porque eh, ¿qué había sucedido? Era un caso que se siguió en contra de Pesquera Hayduk por no haber cumplido con sus instrumentos de gestión ambiental al no haber instalado un emisor submarino. Entonces, a lo largo del procedimiento administrativo sancionador se determinó la responsabilidad de Hayduk y se estableció una multa por más o menos 200 UIT aproximadamente. En la apelación, lo que dice el Tribunal de Fiscalización Ambiental es que correspondía declarar la nulidad de una parte del acto administrativo de la resolución de la DFAI, es decir, respecto de la multa. Confirmaban el sentido de que era responsable Hayduk, pero que la multa había sido calculada, digamos, de forma incorrecta. Básicamente la lógica detrás era de que se había considerado para el cálculo de la multa, como veremos más adelante también, UEFA tiene toda una metodología para el cálculo de la multa, en la que se había considerado que el emisor tenía determinadas dimensiones, y no era así. En realidad, el emisor podría haber tenido otras dimensiones según lo que hubiera correspondido sustentar a Hayduk, ¿no? Entonces, se declara en ese momento la nulidad de este extremo de la resolución y se regresa a primera instancia. Un dato que había olvidado comentar y que era justamente lo que me llamó la atención, era que en la primera instancia ya se había reconsiderado, es decir, había una sanción, se había determinado responsabilidad y había multa, se reconsidera esta decisión y contra la resolución directoral que resuelve la reconsideración se interpone recurso de apelación. Entonces, se regresa con la nulidad solamente respecto del cálculo de la multa, y lo que hace ahí Hayduk
cuando se calcula nuevamente la nueva multa, es presentar un recurso de reconsideración. Entonces, la conversación o la discusión que se pudo haber presentado a nivel de UEFA era, ¿corresponde o no otorgar la reconsideración en esa situación? Eh, lo que consideró la Dirección de Fiscalización de Actividades Productivas fue que no era, no correspondía otorgar en esas circunstancias eh, el recurso de reconsideración, porque en el procedimiento previo ya se había otorgado una reconsideración. Entonces, de acuerdo a las normas que regulan, básicamente, los recursos impugnatorios, como recordarán, solamente pueden ser impuestos, pueden ser interpuestos una vez en cada procedimiento. Entonces, el recurso de reconsideración, digamos, ya había sido utilizado, ya habían quemado esa bala, y al haber quemado esa bala ya no pudieran haber utilizado en esta segunda oportunidad. Pero nuevamente, el caso es bien curioso, ¿no? Porque había una nulidad parcial del acto administrativo respecto al cálculo de la multa. Eh, entonces, evidentemente, Jairo, consideraba que este cálculo, ese nuevo cálculo de la multa era, no se acordaba, no era acorde a sus necesidades, o lo que ellos consideraban que les correspondía pagar por ese incumplimiento, apelaron nuevamente. Y el TFA, en una decisión bastante interesante, porque establece una suerte de divisibilidad de los actos administrativos, digamos, eh, emitidos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? O sea, puedes tener un acto administrativo que declara solamente la responsabilidad y un acto administrativo aparte, evidentemente que va a depender del primero que declara la responsabilidad, que lo que va a establecer es el cálculo de la multa o la aplicación de medidas correctivas, por ejemplo. No es el caso de Haydn, pero es un caso que podría suceder tranquilamente, ¿no? Entonces, lo que hace es dividir prácticamente ese acto administrativo, y al haber dividido el acto administrativo en dos mini actos, cada acto puede tener sus propios recursos impugnatorios, ¿no? Entonces, lo que finalmente decide el Tribunal de Fiscalización Ambiental, es decir, se ha vulnerado el principio del debido procedimiento y el derecho del administrado a presentar su recurso de reconsideración al no haber sido evaluado dicho recurso de reconsideración en el marco de la nulidad reconocida por dicho tribunal, ¿no? Prácticamente, en el extremo que va por el cálculo de la multa, es como si hubiera regresado a foja cero, como si nunca se hubiera presentado un recurso de reconsideración, y que ese recurso de reconsideración del procedimiento anterior solamente existiera para la determinación de la responsabilidad. Entonces, es una decisión bastante interesante del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que definitivamente merece mayor comentario, pero, digamos, a nivel de principios, esto es lo que me gustaría comentar para el debido procedimiento. Ahora, otro de los principios elementales también y fundamentales para el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo sancionador es la aplicación del principio de razonabilidad, que en realidad, según algunos expertos en materia de derecho administrativo y de derecho administrativo sancionador, consideran que realmente no debiera llamarse principio de razonabilidad, sino de proporcionalidad, porque en realidad lo que vas a calcular acá es que las sanciones que se impongan guarden una relación, ¿no? O sea, que guarden, por ejemplo, eh, que no generen una situación de infrapunición o de confiscatoriedad. Infrapunición en el sentido de que si la sanción no es lo suficientemente alta, no genera ese efecto disuasivo, ¿no? Ese efecto disuasivo de no querer cometer la infracción. En caso fuera así, si la sanción fuera muy baja, me conviene a mí como infractor cometerla y asumo ese costo de la sanción dentro de los costos regulares de mi actividad. Imaginamos, por ejemplo, eh,
un caso de competencia desleal, ¿no? Si, por ejemplo, utilizar la marca de mi adversario o utilizar una licencia de mi adversario pudiera generar ingresos por 1.000 soles y mi sanción por utilizar la marca o utilizar la licencia de ese competidor es solamente por 1 sol, definitivamente hay una correlación interesante que al infractor le va a parecer atractiva y que va a decidir incumplir, ¿no? Entonces, el efecto disuasivo de la sanción, que esa es parte de los efectos que tiene que tener una sanción, no se va a cumplir y se cae en el problema de la infraprovisión. De hecho, una opinión interesante que vi también en algún momento por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en materia de derecho ambiental fue cuando en el marco de la ley 3230 se estableció de que no se van a imponer sanciones salvo casos de grave afectación al medio ambiente o de eh, reiteración de conductas. eh, ya no se imponían, salvo esos dos casos, no se podían imponer sanciones, solamente se dictaban medidas correctivas, ¿no? Entonces, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental lo que consideraba era que en ese tipo de situaciones lo que existía era una infrapunición, porque no había sanción materializada en multas, sino solamente en medidas correctivas. Ahora, digamos, realmente se podría decir que las medidas correctivas sí conseguían su propósito porque finalmente lo que lograban era revertir la situación ambiental o buscaban revertir o mitigar los daños generados al medio ambiente. Entonces, de esa manera, lo que se lograba era justamente el propósito de la norma, que era mejorar el medio ambiente y que las actividades se desarrollen con respeto pues, de los estándares medioambientales establecidos. En el caso de la confiscatoriedad, tenemos el ejemplo de OEFA, que más adelante lo vamos a ver ahorita, eh, que te establecen pues, de que no se debe superar, las sanciones no pueden superar cierto porcentaje de los ingresos generados por las empresas en el año previo a la determinación de responsabilidad. En este caso, acá entramos ya a la metodología para el cálculo de las multas. Eh, lo que hace OEFA es básicamente hacer un cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al incumplir la norma. Esto puede ser desde los costos que se ahorró al no implementar, no sé, en el caso de Haidu, como comentaba, la instalación del emisor submarino, ¿no? La probabilidad de detección de este incumplimiento y finalmente los factores de gradualidad, ¿no? Dentro de los factores de gradualidad están pues los siete elementos considerados, los otros elementos que están dentro de este principio de razonabilidad en todo el LPAG, como es el perjuicio económico causado, la gravedad del daño al interés público, el bien jurídico protegido, si se trata de un reincidente, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Entonces, acá es un cálculo, es un cálculo matemático bien interesante que han planteado a nivel de OEFA y que en realidad les ha traído bastantes beneficios, ¿no? Porque de hecho han tenido reconocimientos a nivel de OEFA al haber utilizado esas metodologías. Y además de eso, además de tener un cálculo establecido para la multa, como les comentaba antes, ellos buscan que la multa no sea confiscatoria. Entonces, al buscar que la multa no sea confiscatoria, han establecido como un umbral, ¿no? Y este umbral establece que no debe superar el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. Entonces, acá se establece un límite. Si yo tengo, por ejemplo, que los ingresos anuales, que el ingreso en el 2018 de una empresa fueron de 10.000 UITs, ¿no? Y en el 2019 comete una infracción y yo en el 2019 lo sanciono, la multa no pudiera superar las 1.000 UITs.
Y eso también guarda un poco de correlación con, digamos, mantener las empresas dentro del giro del negocio, definitivamente, porque van a haber situaciones en las que se tiene que mantener también, se tiene que sopesar, ¿no? O sea, pueden haber multas que te saquen completamente del mercado y va a tener que verse ahí cuál es la política pública a seguir. En el caso de EFA se ha visto que la política pública en materia de sanciones buscan evitar la salida del mercado de determinados agentes que puedan ser infractores, siempre y cuando definitivamente se logre, se logre regularizar esa situación, ¿no? O sea en incumplimiento de temas de instrumentos de gestión ambiental, de manejo de residuos sólidos, entre otros. Ahora, con respecto al principio de tipicidad, el principio de tipicidad, digamos, tiene dos aristas, básicamente. Primero, que las normas deben describir los elementos esenciales del hecho que califican como infracción sancionable, y estas tienen que tener precisión suficiente. Y segundo, que cuando en el marco de un procedimiento administrativo sancionador se imputen estos hechos o estas presuntas infracciones, se corresponda exactamente con lo previsto en la norma. Entonces, si por ejemplo en la norma me dicen A, B y C como requisitos o digamos como presupuestos de hecho para incurrir en una infracción, si yo en los hechos verifico solamente A y B, no podría sancionar con ese código infractor. Entonces, acá van a ir de la mano estas dos condiciones, ¿no? Entonces, quise poner un ejemplo, definitivamente en el principio de tipicidad van a sobrar ejemplos, pero acá vemos que un tipo infractor en materia en la materia de gestión de residuos sólidos establece que el control eficiente de residuos sólidos peligrosos que generen afectación al ambiente o constituyen un incumplimiento de las normas establecidas para este tipo de residuos. Entonces, hay dos tipos de conductas posibles. Primero, que el control eficiente de los residuos sólidos peligrosos generen afectación al ambiente. Y segundo, que el control eficiente de estos residuos sólidos peligrosos, nuevamente, constituyan un incumplimiento de las normas establecidas. Si bien se podría considerar que el primero es más grave que el segundo, de acuerdo a la tipificación que se estableció en su oportunidad por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, porque este es un código de infractor recogido de ese reglamento, lo que ha establecido es que tienen el mismo nivel de gravedad. Entonces, para el momento de imputar cargos, lo importante y lo trascendental va a ser lo siguiente. En el primer supuesto, en la primera conducta, se tiene que describir con precisión el cómo se genera una afectación al ambiente. No basta decir que se hizo un control eficiente de, por ejemplo, plaguicidas, ¿no? Sino que cómo se generó el daño al ambiente o la afectación al ambiente. Podría suceder que como no se limpiaron los plaguicidas, y al ser estos productos peligrosos, se contaminó la tierra. ¿Cómo demuestras que se contaminó la tierra o las aguas subterráneas? Se toma una muestra de la tierra contaminada por los plaguicidas o de las aguas subterráneas. Eso sí se quiere alegar pues que se generó una afectación al ambiente. En el segundo supuesto, se debe detallar la disposición en específico que se había infringido. A nivel de este reglamento pues, de gestión ambiental del sector agrario, lo que se establecía es que los plaguicidas tenían que cumplir con determinados procesos a nivel de limpieza, ¿no? Entonces, vamos, como buenas prácticas agrícolas, lo que se pedía era que tengan un proceso de triple lavado, y si no se cumplía con ese proceso de triple lavado, pues era un incumplimiento de estas buenas prácticas agrícolas, lo que devenía también un incumplimiento de ese artículo en particular. Entonces, eso hubiera sido una forma adecuada de llegar a imputar cargos. Luego, hay un interesante pronunciamiento del Tribunal Constitucional también en este sentido, ya que al momento de imputar cargos, este es el momento en el que la información debe ser,
lo más exacta, oportuna, cierta, explícita, precisa y clara y expresa de los hechos considerados punibles y que se imputan, así como la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse. Es sumamente importante que la descripción sea lo más exacta posible, ya que no se aceptan eh, fórmulas genéricas o fórmulas que permitan deducir, digamos, de alguna manera, eh, cómo se configura el tipo infractor. Ahora vamos a hablar del principio de retroactividad. El principio de retroactividad es uno de los principios base, digamos, tanto a nivel de derecho administrativo sancionador como en derecho penal. Lo que busca es que solamente se apliquen las sanciones, las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de la infracción, salvo que las posteriores sean más favorables. Entonces, en este contexto, tenemos tres posibilidades, ¿no? En el que las normas sean más favorables, las normas posteriores son más favorables, que la tipificación de la infracción sea más favorable, o que la sanción sea más favorable, o que los plazos de prescripción sean más favorables. En el caso de la tipificación de la infracción, puede ser que el código infractor en el año 2016 decía eh, se sanciona el control deficiente, el control inocuo de plaguicidas, digamos. Entonces, lo que se modifica en el año siguiente, de 2017, por ejemplo, es que ahora solamente va a ser control deficiente, ya no hay control inocuo. Entonces, al no ser control inocuo de los plaguicidas, esa segunda conducta termina favoreciendo, la tipificación varió. Y al haber variado, lo que se genera es que pues ya no va a ser pasible de sanción. O en caso de que ya haya una sanción y esta no haya sido, digamos, consumada, porque si está todavía en el proceso de ejecución, se puede revertir la sanción. En el caso de la sanción, el ejemplo es más sencillo, en realidad. Por ejemplo, la misma conducta infractora puede estar, en el caso de infracciones tasadas, puede ser 50 OITs y al año siguiente lo modifican y pasa de ser 50 OITs a ser 30 OITs. En el caso de los plazos de prescripción, normalmente lo que sucede es que se reducen los años de prescripción o se aumentan, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se pasó de 2 años a 4 años con la publicación del repaso marítimo, que es el nuevo, digamos, el nuevo reglamento que rige los procedimientos administrativos sancionadores en materia de transporte y servicios complementarios. Definitivamente, la autoridad no le va a poder imponer un plazo de 4 años a infracciones que hayan sido cometidas con anterioridad a la publicación y entrada en vigencia de este reglamento, pero si hubiera sido al revés, es decir, si antes de la publicación del reglamento el plazo de prescripción era 4 años y gracias al reglamento se redujo a 2 años, el administrado pudiera alegar esa situación siempre y cuando no haya sido consumada la sanción para poder alegar que ya prescribió un caso. Acá, pues un ejemplo, nuevamente un tema de residuos sólidos en materia en el sector agrario. Eh, ¿Qué establecía la norma anterior, ¿no? La norma del sector agrario del año 2012? Que la declaración de manejo de residuos sólidos se presentaba dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año, es decir, en el mes de enero. Entonces, la nueva regulación, con la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado en el 2017, lo que establece es que ya no se presentan en los primeros 15 días hábiles de cada año, sino que se presentan durante los primeros 15 días hábiles del mes de abril de cada año. Entonces tenemos una situación peculiar porque lo que va a suceder es que, por ejemplo, en una supervisión en la que se detectó que se incumplió con presentar la declaración de manejo de residuos sólidos del año 2015, el incumplimiento estaba acá en enero. Pero al haber pasado acá a abril,
y la supervisión era de febrero, probablemente el administrado ya habría presentado esta declaración de manejo de residuos sólidos, y en consecuencia, al aplicarse la retroactividad benigna, correspondía archivarlo, porque en marzo de 2017, cuando todavía no había entrado en vigencia esta norma, sí podía ser sancionable, ¿no? Entonces, acá, si bien no hubo un pronunciamiento final del procedimiento administrativo sancionador determinando la responsabilidad, lo que ha sucedido es que por retroactividad benigna correspondía aumentar el plazo y no podía ser sancionado en base a una supervisión anterior a la fecha en la que efectivamente eh, se había cumplido la obligación. A ver, ahora, tenemos dos principios interesantes también acá, que es el principio de concurso de infracciones. En realidad, por concurso de infracciones tenemos pues que un mismo hecho o una misma conducta califica como más de una infracción administrativa. A nivel de legislación nacional, tuvimos tres opciones, ¿no? O que se acumulaban las penas, es decir, que por cada uno de los hechos se ponía una sanción, ¿no? Y eso generaba pues una suma de todas las sanciones. Si tenemos cuatro conductas infractoras cometidas por un mismo hecho, lo que hubiera generado es que tuviéramos de las cuatro conductas infractoras que sumar las sanciones de cada una. Si las cuatro eran por una OIT, en total eran 4 OITs que se ponían como sanción. Ese no fue el camino que adoptó el legislador peruano. Luego tenemos la absorción de la pena, que es cuando tenemos posiblemente 4 códigos infractores, 4 tipos infractores a cometer, pero solamente sancionamos por uno. Entonces, si las 4 códigos infractores podían generar una sanción de una OIT, finalmente solamente sancionamos por una sola OIT. Entonces, ahí se absorbe la pena. El caso de la aspiración de la pena es casi como la acumulación de las penas, solamente que no se considera el valor total, sino que se considera solamente una parte, ¿no? Entonces, al considerar solamente una parte, en el caso que he venido comentando, ya no serían 4 OITs, sino sería pues una OIT y, por ejemplo, 0.25 por cada una de las otras, llegando a ser finalmente 1.75. El legislador peruano lo que ha optado ha sido por contar con la teoría de la absorción de la pena, y en ese caso solamente se sanciona por una de estas infracciones administrativas. A ver. En el caso del principio de continuación de infracciones, tenemos que se puede hablar de continuidad de infracción luego de que han transcurrido 30 días hábiles desde que se impuso la sanción. Y además que se haya solicitado la demostración del cese de la infracción. Es decir, en el acto final del procedimiento administrativo sancionador, se ha pedido al administrado que cumpla con demostrar el cese de la infracción. Ahora, en este caso, tenemos que se trata de una conducta ilícita que no constituye un acto aislado y concreto, sino que se trata de una actividad que perdura en el tiempo y es constante. En tal sentido, lo que tenemos básicamente es que se trata de una conducta reiterada por una voluntad duradera en el tiempo, y no se da una situación de concurso como lo habíamos comentado en el principio anterior, sino una progresión unitaria con lo que va de la mano de repetición de actos. Ahora, es importante, por ejemplo, poner un ejemplo. Acá un ejemplo recurrente es por ejemplo, no contar con instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Si yo ya tengo una sanción por no contar con instrumentos de gestión ambiental y yo le he ordenado el cese de actividades a la entidad o a la empresa o la persona natural, esta edad debería haber cesado de las infracciones.
debería haber cesado la conducta infractora, y al haber cesado esa conducta infractora, al no haber cesado esa conducta infractora, podría ser pasible de un nuevo procedimiento administrativo sancionador, sí, referido a la misma infracción, o incluso la aplicación de medidas correctivas. Normalmente a las entidades perdón, coercitivas, multas coercitivas. Normalmente lo que hacen las entidades en este tipo de situaciones es la aplicación de multas coercitivas para lograr que se cese con la conducta infractora. Eh, Tenemos ahora dos principios que, como ya comentaba al inicio de la presentación, son separados en realidad. Es el principio de causalidad y el principio de culpabilidad. Pero he decidido tratarlos juntos porque van mucho de la mano en realidad. Básicamente lo que habla el principio de causalidad es que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable. Lo que recoge prácticamente este principio es que la responsabilidad es personal y es de carácter subjetivo. No obstante, en el principio de culpabilidad se reconoce también la posibilidad de que, el, de que se establezca la responsabilidad objetiva, es decir, que no medie culpa o dolo por parte de la gente, sino de que se considere directamente la responsabilidad por el solo hecho de formar parte, pues, de determinadas circunstancias. O sea, en el caso del sector transporte tenemos que la responsabilidad objetiva permite llegar al propietario del vehículo, aun cuando este no sea el que haya conducido el vehículo y haya generado, pues, una infracción de tránsito o una infracción a las normas que regulan el servicio de transporte público. ¿De acuerdo? En el caso del del sector ambiente, la ley del CINEFA también establece, pues, una responsabilidad objetiva en el incumplimiento de las obligaciones ambientales. De esta manera no es necesario demostrar que hubo dolo o culpa, sino que simplemente ocurrió, ¿no? Entonces, existe también esa posibilidad de considerar la responsabilidad objetiva para poder determinar sanciones. Ahora, ¿cómo se podría romper? He decidido preferido poner un par de ejemplos. El principio de causalidad, sobre todo, ¿no? Con el fallecimiento de la persona natural o la extinción de la persona jurídica. ¿Esto a qué se debe? A que las sanciones administrativas cumplen con un papel retributivo de castigo del infractor para conseguir su corrección y evitar nuevas infracciones, que pierde sentido si el sujeto fallece. Esto lo comenta Caballero Sánchez Rafael. De hecho, es lógico, ya que, como hemos comentado antes, la Comisión de Infracciones tienen carácter personalísimo y tienen que respetar también la causalidad y la culpabilidad. Entonces, si ya fallece la persona natural, o en caso de las personas jurídicas, se extingue la persona jurídica, no se podría ir en contra de alguien distinto al que originó la conducta infractora. Es así que, por ejemplo, en casos del sector transporte, si tenemos que al momento de la intervención del vehículo, el responsable era el propietario del vehículo por responsabilidad objetiva, como comentaba antes, eh, y esta persona lastimosamente fallece en el transcurso hasta que se determina la responsabilidad, se quiebra el principio de causalidad y corresponde, digamos, archivar el procedimiento. No es que se vaya a ir contra la sucesión intestada, no, porque no es que la sucesión intestada, como persona individualizada, haya cometido la infracción. La infracción fue cometida en su oportunidad por el propietario que ahora ha fallecido. Como una persona fallecida no puede recibir más graves o cargos, no se le puede imponer una sanción por dicho motivo. Respecto al principio de presunción de licitud, como ya comentaba antes, en realidad se trata de algo súper interesante porque es la autoridad administrativa quien debe probar el supuesto hecho objeto de infracción. Es decir, lo que tiene que hacer es acreditar la existencia de las presuntas infracciones que han sido imputadas. Y en los supuestos en los que no se recaen los medios probatorios suficientes, o que teniendo los medios probatorios,
no se haya generado una convicción, lo que va a generar es que la autoridad administrativa tenga que archivar el procedimiento. Por ejemplo, ¿qué sucede a veces en fiscalizaciones de campo, ¿no? Eh, por ejemplo, en OEFA, bueno, no era personal de OEFA, pero fue más que nada por un tema de transferencia del Ministerio de Agricultura. En el acta simplemente se describía de forma genérica una conducta infractora. Y al haber descrito de forma genérica la conducta infractora, se habían adjuntado unas fotos. Entonces, lo que se tenía que hacer era interpretar básicamente estos medios probatorios para poder llegar a una decisión de si correspondía o no determinar la responsabilidad, e incluso la comisión de la conducta infractora. Entonces, al ser esto así, se determinó de que no correspondía ni siquiera iniciar un sancionador por estos hechos, digamos, demostrados o acreditados en campo, porque la idea era justamente evitar, evitar quebrar este principio, ¿no? Si se iba de frente asumiendo de que eh, la infracción estaba tal cual lo había redactado en el acta la Dirección de Supervisión o los supervisores del Ministerio de Agricultura, pues no se garantizaba una buena oportunidad de defenderse el administrado, ¿no? E incluso los medios probatorios no eran lo suficientemente adecuados, ¿no? O sea, las fotos no tenían una buena resolución, no se podía evidenciar lo que se alegaba, ¿no? Por ejemplo, alegaban de que se había mezclado residuos sólidos peligrosos con residuos sólidos no peligrosos y no se había visto digamos, ningún aceite, ninguna baldosa de aceite en contacto pues con cartones o cosas así. En realidad ahí había un problema porque los medios productores no eran los adecuados. Ahora, hay un caso peculiar, sobre todo en materia de Indecopi, en el que se puede hablar de una suerte de reversión de la carga de la prueba, ¿no? En este caso, en los casos de discriminación en el consumo, basta que el consumidor acredite el trato desigual para que sea responsabilidad del proveedor acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada para ese trato desigual. Entonces, en el caso, el proveedor es quien puede ser sancionado eventualmente. Entonces, ahí sí va a ser importante, ahí sí sucede esta situación de una supuesta reversión de la carga de la prueba. Y lo que se tiene que evitar por parte del proveedor es eh, ejecutar algún trato desigual sin haber, sin contar con una causa objetiva y justificada. Hay un caso bien interesante en el que bueno, sobre todo en discriminación para personas LGTBIQ, que lo que determinó el Indecopi era de que una causa objetiva y justificada para no permitir el ingreso de dos mujeres a altas horas de la noche eh, a un motel, eh, no podía ser de que dos personas no puedan ingresar a un hotel, a un cuarto, a una habitación simple, por el solo hecho de ser mujeres o de ser del mismo sexo, ¿no? Entonces ahí se rompe esta posibilidad de tener una causa objetiva y justificada, porque no era ni objetiva ni justificada. En realidad, si hubiera sido, por ejemplo, familiares, y eso se deduce también por los videos que se presentaron en ese caso, eh, hubieran dejado pasar a las personas, pero como demostraron haber tenido una relación sentimental y probablemente lo que iban a hacer era consumar un acto carnal ahí, lo que se sucedió ahí fue una discriminación, ¿no? Para estas personas LGTBIQ. Y si en caso se llegara a superar pues, este espacio de acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada, el consumidor tiene que probar que se trata de un pretexto o de una simulación. Ya este tipo de casos en realidad es bastante complejo que se llegue a este tercer escalón. Normalmente se corta en el segundo escalón, pero digamos, podría suceder que se trate pues, de una simulación, ¿no? Y en ese caso el consumidor va a tener una carga probatoria un poco más fuerte para poder demostrar que efectivamente existe una discriminación en el consumo.
Como último principio, y ya para ir cerrando también la presentación para no sobrepasarme en el tiempo, tenemos el principio de non bis in idem. Este principio es básicamente evitar que se sancione dos o más veces a una persona por una misma infracción. No podría suceder que si a mí me detectan, por ejemplo, eh, infringiendo la ley, bueno, vamos a poner un ejemplo del sector transporte. Eh, por un tema de materia de residuos sólidos. En materia de residuos sólidos, si yo, por ejemplo, tengo que haber presentado mi, mi declaración de residuos sólidos del año 2015, en los primeros 15 días de abril del año 2016, no me podrían sancionar dos veces por esa conducta infractora. Ni mucho menos se me pueden haber iniciado dos procedimientos administrativos sancionadores distintos. Pero para que concurra esa situación, tiene que haber identidad del sujeto, identidad de fundamento e identidad de hecho. Entonces, el caso más sencillo es el que les planteaba, ¿no? O sea, me inician un sancionador en el año 2017, no lo cierran, ¿no? O sea, en el año 2018 me inician otro, tampoco lo cierran, y tenemos dos procedimientos a la par. En realidad, esto podría haber sucedido también en el proceso de transferencia que se tuvo en la ATU, cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima y la de Callao nos transfirieron expedientes, ya que muchos de los expedientes habían sido iniciados por estas municipalidades. Entonces, lo que la ATU tenía que hacer era, primero, cerrar el procedimiento previo, porque ya había eh, sucedido pues, la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, para iniciar uno nuevo. Si no se hubiera declarado la caducidad del procedimiento previo, hoy hubiéramos recaído pues, en el incumplimiento de este principio de non bis in idem. Eso sería en realidad todo lo que les quería presentar en este pequeño espacio que se me ha otorgado.